Entonces, lo primero que vamos a hablar va a ser sobre el concepto de variación, cómo se mide bien una variación y cómo no se debe de medir bien una variación y qué intríngulis tiene, ¿no? Como digo, parece muy sencillo, pero realmente no es tanto, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de variaciones para medir, especialmente vemos dos, ¿no? Que es, claro, yo quiero ver una variación entre diferentes cosas en el mismo momento de tiempo. Por ejemplo, quiero ver si los murciélagos que están en este hábitat se comportan de una manera diferente a los murciélagos que están en este otro hábitat, por ejemplo. Entonces eso sería un tipo de variación entre poblaciones, ¿no? De esto de aquí. O, por ejemplo, puedo estar interesado en ver cómo evoluciona algo durante un periodo de tiempo. Entonces eso sería una variación longitudinal, que se llama, que es una variación en el tiempo, ¿no? Claro, obviamente los diferentes métodos de investigación o de estadística que tengamos que utilizar para uno y otro varían, ¿no? Es más, hay gente que piensa que las correlaciones temporales son muy importantes porque decimos, bueno, es que si estoy viendo cómo evoluciona un individuo a lo largo del tiempo o una colonia a lo largo del tiempo, tengo que tener en cuenta un factor que es que realmente estoy estudiando las características del pasado me están influyendo en el futuro, ¿vale? Es decir, lo que ha ocurrido antes tiene una correlación con lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces existe una correlación que se llama temporal, ¿vale? De tipo temporal. Entonces en esos casos pues, a lo mejor no me conviene bien utilizar medidas estadísticas normales, ¿no? Como desviaciones típicas, como variaciones tal, sino una aproximación basada en lo que denominamos series temporales, que son bastante complejas, ¿vale? Por otro lado, también pensamos que nosotros podemos analizar directamente, por ejemplo, dos colonias de dos lugares diferentes y ver si existe diferencia entre ellas, simplemente haciendo un contraste de hipótesis, de ver si la media del tamaño de una es diferente a la media del tamaño de otra, y ya está. Sin embargo, también existe algo que se llama correlación espacial, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si analizamos recuento de población en ubicaciones cercanas con observación independiente, para hacer un contraste de hipótesis, resulta que puede ser que estén influenciados por los mismos factores ambientales y por lo tanto existe una correlación también espacial que hay que intentar manejar o utilizar un análisis estadístico adecuado a ello, ¿vale? Es decir, a lo mejor aquí no me vale simplemente hacer un contraste de hipótesis para ver si la media del tamaño de unos son diferentes a otros, sino que hay que utilizar algo como una aproximación bayesiana, modelo mixto, donde se tengan en cuenta ese tipo de autocorrelación, ¿vale? No es tan simple lo que quiero decir, ¿vale? Entonces, bueno, ignorar todo esto, como digo, nos puede llevar a subestimar ciertos errores, llegar a aceptar hipótesis. Ahora después vamos a hablar de los contrastes de hipótesis, vamos a hablar de los intervalos de confianza, etcétera, sin que realmente se deban de hacer, ¿vale? Sin que realmente se deban de aceptar. Entonces, eso es un primer ejemplo, ¿no? de cómo, sin querer, algo que nos creemos que es súper normal, nos puede llevar a confusión y a llevar a ciertas hipótesis que no son buenas. Como digo, podemos ir parando, me podéis ir parando, preguntando, cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Entonces, además, esto nos lleva a algo que es lo que se llama la pseudo-replicación, ¿no? Que es algo que nos encontramos bastante en los análisis biológicos, ¿no? ¿Qué es la pseudo-replicación? Bueno, es cuando realmente creemos que estamos midiendo dos cosas que son independientes para poderlas comparar, pero realmente no son independientes, ¿vale? Entonces, un ejemplo es medir múltiples excrementos del mismo murciélago y tratar cada medición como algo diferente. ¿Vale? Sí, queremos, sí. Sí, queremos. ¿Vale? Sí, entonces, simplemente cuando tú recoges, por ejemplo, excremento de una colonia, tú lo vas analizando y tú no sabes los que son del mismo murciélago o no son del mismo murciélago, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí da lugar a que realmente tú puedes estar pseudo replicando, que es lo que se llama, que es coger dos datos de la misma cosa, aunque sean de dos comidas diferentes, pero del mismo elemento. No lo puedes tratar como dos observaciones diferentes, ¿vale? Y meterlos en una base de datos como observaciones diferentes, ¿vale? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Se pueden tratar
se pueden tratar siempre y cuando tengan un buen registro. Si tú sabes lo que viene del mismo murciélago, lo que no viene del mismo murciélago, se pueden utilizar métodos jerárquicos, métodos mixtos, ¿vale? Que lo que hacen es que permiten tratar con ese tipo de cosas y quitar ese tipo de autocorrelaciones, ¿vale? Estoy intentando ser lo más genérico para que todo el mundo tenga una idea general, ¿no?, de las cosas que pueden ocurrir, ¿vale? Entonces, este es uno de los primeros problemas que nos encontramos en la estadística y que es bastante común verlo, ¿no? ¿Cómo se miden las variaciones? Bueno, pues por ejemplo, una de las formas de medir las variaciones es mediante la dispersión, ¿no? Entonces, la dispersión se mide con la varianza, todo el mundo lo sabe, o la desviación típica, que es su raíz cuadrada, ¿no? Entonces, claro, nosotros pensamos que, por ejemplo, si yo tengo una colonia de murciélagos y estoy midiendo, no sé, la envergadura de las alas, por poner un ejemplo, ¿no? Pues yo digo, voy viendo si hay mucha diferencia entre la envergadura de las alas de los diferentes individuos de la colonia de murciélagos, ¿no? Entonces, una forma de ver la variabilidad, que es diferente a la variación de la envergadura de los murciélagos, es a partir de la dispersión, ¿de acuerdo? La dispersión, la varianza o la desviación típica, muchas veces se comparan, una de las cositas que pongo ahí, es que muchas veces se comparan varianzas cuando realmente, aunque tú creas que estás midiendo la misma escala, no estás midiendo la misma escala. Entonces tienes que utilizar otra medida de dispersión que no tenga escala, ¿vale? Eso es el coeficiente de variación, ¿vale?, que lo ponemos aquí. Entonces, por ejemplo, algo como tú te crees que tú estás comparando esas envergaduras de las alas de los murciélagos de una colonia, vamos a suponer, por ejemplo, Doñana, ¿sí?, con la envergadura de murciélagos de otra colonia, de, por ejemplo, el Parque María Luisa, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo voy a ver dónde hay más variabilidad de envergadura de las alas, ¿no? Entonces tú mides la varianza de uno, la varianza de otro, el que tenga más varianza pues tiene más variabilidad y tiene más, y ahora voy a meter una palabra que después vamos a corregir, que es diversidad, ¿no?, en cierta manera, o más, no diversidad de especies, sino diversidad en esa variable, ¿no? Sin embargo, porque tú piensas, dices, pues estoy midiendo lo mismo, estoy midiendo la misma especie en un lado y en otro lado, pero sin embargo, simplemente el hecho de que vivan en un sitio o vivan en otro puede hacer que tengan unos hábitos alimenticios u otros hábitos alimenticios, y por ejemplo, si la media de la envergadura de alas de un sitio es diferente a la media de envergadura de alas del otro sitio, una comparación directamente de varianzas no es correcta, porque realmente tú estás midiendo dos mundos diferentes, dos escalas diferentes, aunque sean unos centímetros o 2 centímetros, porque tengan una dieta diferente, por poner un ejemplo, y pesen más o pesen menos. Entonces, la comparación de varianzas, para ver si existe, y eso después a la hora de contrastar hipótesis y todo esto es importante también, puede dar lugar a equivocaciones cuando realmente no estoy midiendo la misma población, ¿vale? Porque aunque parezca que la misma escala, no lo son. Cualquier factor ambiental puede hacer que esas escalas no sean exactamente las mismas. Por ejemplo, la alimentación puede hacer que unos murciélagos sean de media mayor que otros y ya nada más que por eso me dé una variación menor. ¿Vale? Normalmente grandes magnitudes me dan variaciones mayores, pero bueno, puede no ser el caso. ¿Sí? Como digo, hay que saberla interpretar bien, ¿no? Por ejemplo, una pequeña varianza de la frecuencia de colocalización, ¿qué es lo que puede sugerir? Pues bueno, pues que realmente no estoy emitiendo muchas de forma muy diferente, ¿no? Entonces es una llamada especializada, ¿no? Es decir, tienen una forma de comunicación muy especializada, ¿no? Si yo tengo un lenguaje muy rico, es que estoy teniendo un lenguaje muy especializado en cierta manera, ¿no? Entonces, eso podría ser una interpretación de la varianza. Y aquí meto esto, que quizá aquí ya empiezo a meter la pata, ¿vale? Es decir, bueno, vamos a suponer en primer lugar que bueno, vemos un espécimen raro, ¿no?, que creemos que pertenece a una especie y de repente, pues, o varios especímenes raros que creemos que pertenecen a alguna especie y de repente vemos que tienen alguna característica que realmente no encaja con lo que debería tener esa especie, ¿vale? Es decir, entonces tengo un conjunto de elementos, de especímenes y veo, por ejemplo, que la envergadura de sus alas pues tiene una variación enorme, ¿no? Entonces puedo decir, a lo mejor no son la misma especie, a lo mejor he descubierto una nueva. Y cuando digo alas, digo también genética, ¿vale? Ahí entra también el tema genético que bueno, cuando vemos que hasta qué punto podemos considerar que una variación genética nos lleva a decir que tenemos una especie diferente, es decir, que tenemos una diversidad, ¿no?, en cierto sentido, ¿no? Entonces, bueno,
digamos que todo eso se basa en estudios de varianza, en estudios de variabilidad, ¿no? De algunas características, y lo que hay que saber es tratarlo bien. Ahí, como digo, aquí me meto ya un poco en terreno pantanoso, ¿vale? Que es intentar, aquí he intentado poner un poco una explicación estadística, ¿no? De cómo poder diferenciar diversidad de dispersión, ¿no? Entonces, como ustedes sabéis, son dos cosas diferentes, ¿no? La dispersión, que es lo que mide la variabilidad de una variable, ¿no? En una población. La diversidad es, digamos, las diferencias de tipos, ¿no? ¿Qué es un tipo? Bueno, pues yo lo he definido de una manera genética, ¿no? Que es una especie, fenotipo, genotipo, depende de lo que estemos estudiando concretamente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto una variación de algo, una variación genética, o hasta qué punto una variación morfológica me sugiere a mí una diversidad de especies, o de fenotipo, o de genotipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando yo veo una diferencia entre dos individuos, esa diferencia está compuesta por dos cosas. Primero, por la diferencia que pueda resultar de pertenecer a especies diferentes o de pertenecer a fenotipos diferentes, y por otro lado una diferencia que no tiene nada que ver con eso, que es directamente la dispersión que existe entre los valores de una variable entre dos elementos diferentes, ¿no? Entonces la idea es intentar diferenciar bien qué punto puede ser una diferencia de tipo y qué punto puede ser una diferencia simplemente porque somos dos individuos diferentes, ¿vale? Entonces, esa sería una aplicación. Y yo, bueno, he intentado poner un poco un ejemplo de cómo salir, ¿no? Porque, claro, el problema de hay veces que podemos pensar, ¿no? Bueno, es que hemos medido aquí y tal, y la dispersión de los dos son diferentes. Bueno, es que a lo mejor, sin darte cuenta dentro de esos datos, hay algo que tú puedes considerar que es un fenotipo diferente, no ya directamente una especie diferente, pero fenotipos diferentes que te dan lugar a mediciones de dispersión diferentes, y eso no es real. Es una diversidad, no es una dispersión, ¿vale? Entonces, ahí he puesto un poquito un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se haría esto de una forma estadística o matemática, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues muy sencillo, o intentamos que sea sencillo, ¿no? Primero defino qué es lo que es un tipo, ¿no? Puede ser un fenotipo, puede ser una especie, etcétera. Y después, ¿cómo lo voy a representar? Es decir, ¿qué variables me representan ese fenotipo? ¿Vale? Es decir, eso va a ser un vector de variables que tiene una multidimensional, ¿no? Cada dimensión pues, es una de esas características que lo representan, ¿no? Dentro de esas características, fijaros que encontramos una característica que es importante medir, que es la frecuencia, que en sí no es una característica, sino que es un conteo ya estadístico, pero bueno, se incluiría dentro de ese vector de información, ¿no? Y ahora empezamos a utilizar lo que se denomina matrices de distancias, ¿no? La distancia, no me voy a meter en la expresión matemática de una distancia o no, pero sería la medida de diferencia que existe entre dos tipos diferentes, ¿no? Y ahora lo que yo quiero hacer es ver qué parte de diferencia entre dos individuos puede venir de una dispersión y qué parte puede venir de una diversidad, porque pertenezcan a tipos diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, ahí he utilizado diversas medidas matemáticas. Creo que es mejor no nos metemos en este tipo de cosas, pero básicamente la idea grande, ¿no? La idea grande es utilizar, vemos que esto es la dispersión observada, ¿no? Entonces viene a intentar discernir, ¿no? Que viene a ser una función de ¿qué? Bueno, pues de la diversidad y de la probabilidad de encontrarnos a esos individuos. Entonces, lo que intentamos es discernir qué es dispersión y qué es diversidad. No voy a entrar ya aquí porque si no, igual nos perdemos un poquito. Bueno, así sería un poco como salía, esto lo pondré para quien lo quiera, ¿no? Y básicamente, pues, ¿cómo se vería esto en un estudio de caso? Pues bueno, pues fijamos, vamos a pensar que tenemos un ecosistema forestal con varias especies de murciélagos, vamos a definir este caso tipo como especie, pero como digo, puede ser fenotipo, algo más sutil aún, ¿no? Entonces necesitamos datos sobre su frecuencia en abundancia y vamos a suponer que la variable que lo define, ¿no? En este caso son variables genéticas, que es lo que se suele utilizar, creo, ¿no? para diferenciar fenotipos, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar es ver
qué es diversidad y qué es dispersión en las especies de murciélagos, ¿no? Por las herramientas que hemos utilizado antes. O bueno, no las hemos llegado a utilizar, simplemente he dicho que existen y que se pueden definir y que tengamos en cuenta cuando se utilizan unas y otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues construimos matrices de distancia genética, calculamos las dispersiones entre individuos de la misma, entre todos los individuos y entre todos los individuos, y ahora vamos a intentar ver qué es diferencia de dispersión y qué es diferencia de diversidad, ¿no? Y bueno, pues eso son lo que significarían cada una de las medidas, ¿no? que hemos definido antes. Y esto es muy importante porque nos da lugar a interpretar realmente bien los resultados, ¿no? Por ejemplo, eso es un valor alto de esa medida, sugiere una comunidad de murciélagos diversa y uniformemente con diferencias genéticas significativas, es decir, significa que hay diferentes tipos y aparte son muy diferentes dentro de los propios tipos, ¿vale? Es decir, una comunidad súper diversa. Esto indica que tenemos muchas diferencias de muchas especies, ¿no? Pero sin embargo dentro de las especies los individuos son bastante similares, ¿vale? Y bueno, pues eso nos da un poco una guía de cómo podría ser. Esto lo que trata básicamente es de intentar dejar claro que dispersión no es lo mismo que diversidad, en qué punto uno es una cosa, en qué punto es otra cosa, y bueno, que a veces las cosas no son tan claras, ¿no? A simple vista. Bueno, vamos, básicamente aquí algunas conclusiones, algunos puntos claves, ¿no? De que son conceptos distintos, etc. Simplemente lo que quería era dejar claro que dispersión y diversidad a veces no son tan directos la relación que existe entre una y otra, ¿no? Dentro del tema de aplicar la variabilidad y la dispersión, etcétera, hay algo que muchas veces choca, ¿no? Que es los gráficos que hace la gente para explicar una cosa y otra, ¿no? Entonces, bueno, los quería dejar ahí un poquito claro, ¿no? Cómo se deben de presentar las variaciones bien, ¿no? Todo el mundo suponemos que lo entendemos, ¿no? A un público científico hay que utilizar unas medidas adecuadas, ¿no? También los intervalos de confianza que recogen la incertidumbre, ¿no? de las mediciones, que ahora nos vamos a meter ahí un poco. O bien sí, les vamos a enseñar a un público general para utilizar los gráficos, pero ojo con los gráficos, ¿vale? Los gráficos muchas veces se utilizan gráficos que no son los gráficos adecuados, es cambiado, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener en cuenta que eso tiene un reflejo después en la interpretación, ¿no? Entonces hay que utilizar bien las escalas. No es lo mismo poner un gráfico aquí y poner otro al lado, ¿vale? Para explicar dos cosas, para ver que son diferentes y ahora mismo tener una escala y en otro tener otra escala. Porque a un vistazo visual lo estás comparando. Ponlo uno en una página y el otro en otra, ¿vale? Si vas a utilizar diferentes escalas. Es algo que a veces por reducir espacio se pone todo al lado y no te das cuenta que las escalas son diferentes, aunque tú lo sabes, pero el lector no lo sabe y de repente hace una interpretación que no es la que debería ser. Dentro de las escalas después voy a intentar volver un poco más porque también hay algo muy común que es el uso de las escalas logarítmicas que a veces también da lugar a problemas. Ahora voy a intentar hablar un poco de cómo se mide la incertidumbre y la variabilidad. Bien, en estadística y en matemáticas en general todos trabajamos con probabilidades, ¿no? Entonces cada vez que hacemos algo realmente siempre está sujeto a una incertidumbre. Esa incertidumbre normalmente viene del hecho de que estamos realizando un experimento que aunque no lo creamos es aleatorio. Si su resultado no lo conozco de antemano, aunque realmente sabemos más o menos la probabilidad de que ocurra lo que queremos, ¿no? Entonces muchas veces, por eso pongo aquí lo de la cuenta de la vieja, muchas veces nos creemos que somos capaces de hacer inferencias, ¿no? Simplemente ajustando proporciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O yo voy a ver este área, ¿no? Y si aquí encuentro 20 cadáveres de murciélago, pues un área 20 veces más grande alrededor, pues voy a encontrar 20 veces lo que he encontrado, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? A veces esas cosas no son digamos, tan directas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que estamos es intentando estimar parámetros de una distribución de probabilidad, ¿no?
Por eso le llamamos métodos paramétricos y los otros son métodos no paramétricos, ¿no? Un método no paramétrico es algo que no hace ningún tipo de asunción sobre a qué me estoy enfrentando, ¿no? Entonces, esos sí son más proclives a esa cuenta de reglas de tres, ¿no? Cuenta de la vieja que le decimos, ¿no? Mientras que un método paramétrico es el tú no entender que estás enfocándote en una distribución de probabilidad. ¿Qué significa una distribución de probabilidad? Que hay ciertos valores que tienen más probabilidad que otros, ¿vale? Y no siempre sigue una distribución normal, ni mucho menos, ¿no? De que alrededor de la media donde está casi todo. No siempre, depende de qué tipo de experimento, hay que intentar conocerlo bien, ¿no? Entonces, es importante muchas veces saber que lo que tú estás intentando estimar es un parámetro de esa distribución, normalmente una media, una varianza o algo, o puede que no sea ni siquiera un parámetro, sino otra cosa subyacente de esa distribución de probabilidad, ¿no? Voy a poner un ejemplito. El ejemplito este es un artículo con el que participé con Sonia y Jens y Carlos, donde ellos estaban estimando la mortalidad de molinos de viento, ¿no? Habían hecho recolección de cadáveres y bueno, pues al principio tenían hecho una estimación basándose en un método no paramétrico, era una cuenta de sabemos que esto tiene un radio, estaba súper bien hecho, sabemos que esto tiene un radio, sabemos que por aquí hay más porcentaje de cadáveres que por aquí, tal y cual, pero claro, no se dieron cuenta de que realmente ellos lo que estaban era intentando calcular el parámetro de una distribución binomial donde tú la probabilidad la has inferido y lo que estás intentando es calcular el parámetro n, que es el número de experimentos. ¿Qué son el número de experimentos? Muertes. ¿Y qué vale la probabilidad de tú encontrarte? Entonces tienes que conocer bien lo que es una distribución binomial y saber que lo que tú vas a estimar necesita unas propiedades, ¿vale? Necesita unas propiedades estadísticas que resistan un análisis riguroso, ¿no? Entonces, por eso con todo eso cuando me pidieron un poquito de ayuda de si quería colaborar, pues bueno, yo les dije que sí, tal, y además le hice esto es solamente la primera parte, pero bueno, hice un folio entero, ¿no? Explicando, decir, esto es así porque tiene estas propiedades estadísticas, ¿vale? Realmente no... Entonces hay que entender bien lo que es una distribución binomial, ¿no? Qué es lo que nosotros estamos estimando, etcétera, etcétera, porque cuando realmente estamos analizando algo que sigue una distribución, necesitamos chequear que nuestras estimaciones tienen ciertas propiedades, ¿vale? Las propiedades deseables de un estimador matemático o estadístico son estas y otra más que está en la siguiente diapositiva, que primero tiene que ser insesgado, ¿vale? ¿Qué significa que es insesgado? Significa que la esperanza o el valor medio, por llamarlo de alguna manera, de mi estimación, es decir, si yo repito el experimento millones y millones y millones de veces, el resultado va a ser el que yo he sacado, ¿vale? Entonces eso significa insesgadez, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que significa en este caso es que si yo cojo y realizo el experimento 1.000.000 de veces, la probabilidad de encontrarme un murciélago que ha muerto y haberme dado cuenta de que está, es decir, haberlo encontrado, si lo hago 1.000.000 de veces va a ser la que nos ha salido a nosotros, ¿vale? Es decir, tiene que cumplir esa propiedad estadística, ¿de acuerdo? El siguiente es consistencia, ¿no? Eso ya no significa que sea el valor esperado, sino que realmente lo es, ¿vale? Es decir, que si lo hago una vez, mi mejor apuesta es que la probabilidad de encontrarlo sea esa, ¿vale? El siguiente es la eficiencia. ¿Qué es eficiencia? Esto es un término de varianza, ¿no? Significa que el estimador de menor varianza en el sentido de que si yo varío la muestra, la diferencia respecto a mi estimación siempre va a ser la menor posible, ¿vale? Si yo cojo 1.000.000 de muestras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces se va a variar de mi estimación, cada una de ellas de media se va a variar lo menos posible, ¿vale? Es decir, no va a depender de mi muestra. Entonces esa es la eficiencia. Y el último es utilizar toda la información posible, suficiencia, ¿no? Significa que yo conozco bien la distribución de probabilidad que estoy estudiando y por lo tanto conozco bien todos sus parámetros y sé cómo se relacionan y voy a utilizar toda esa información, ¿vale? Entonces, esa es
la última propiedad deseable, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos estimaciones, estimamos parámetros. Un parámetro, por ejemplo, es también un coeficiente de una regresión. Eso es un parámetro también que utilizamos muchas veces, ¿no? Entonces, no chequeamos si cumple estas condiciones, ¿vale? Y la deberíamos de chequear. Todo esto solamente se puede hacer si realmente sabemos la distribución de probabilidad que tienen, ¿vale? Esos parámetros. Y a veces no es tan baladí, no es tan directo, ¿no? ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? ¿Queréis preguntar algo? Parece muchas, ¿no? Bueno, podemos ir parando, podemos hacer una pequeña paradita, ¿no? Aquí y de hacer, ¿no? Así descansamos todo el mundo también un poco, que es mala hora, la verdad, ¿no? Por allí, dime. Cuando has dicho si se puede diferenciar en unos datos si tienes varios grupos o si realmente es la variabilidad de los mismos, gráficamente se podría ver con las medias. Si hay, por ejemplo, dos picos, sabes que tienes dos grupos, ¿no? No lo creo porque va a depender de esa variabilidad, ¿vale? Es decir, va a depender de la dispersión propia de la especie y la intraespecie. Entonces yo diría que con la media no es suficiente. ¿No verías como, no sé, no se vería, por ejemplo, en los campanas, por ejemplo, si tiene una distribución... Eso ahora va a venir, ¿vale? Porque claro, si tú ves dos campanas muy claramente, va a depender de cuál sea tu objetivo en el contraste, ¿vale? Pues tú sabes, por lo que dices, tú controla bien lo que es un error tipo 1 y lo que es un error tipo 2 en un contraste o... Se te ha olvidado. Vale, entonces, quiere decir que cuando tú tomas esa asunción que tú acabas de decir, tú estás reduciendo los errores tipo 1, ¿vale? Que los errores tipo 1 son el error de rechazar algo verdadero cuando realmente es falso. ¿Vale? Es decir, tú te estás asegurando que dos cosas diferentes realmente son diferentes, ¿vale? Pero pierdes potencia en falsos positivos. Es decir, cuando dos cosas diferentes realmente pertenecen a lo mismo, a ti te van a salir diferentes, ¿vale? Entonces, ¿cuándo realmente eso te puede funcionar o no te puede funcionar? Necesitas algo más que simplemente el gráfico, que normalmente viene a venir con la variación y con las distancias de media y variabilidades. Luego os voy a explicar un poquito de esto, como para hacer una aserción fuerte, ¿vale? Normalmente suele funcionar, pero tú tienes que entender bien, digamos, si es muy achatada la distribución o es muy estrecha, ¿vale? O sea, si son muy estrechas y están separadas, tú puedes decir, vale. Si son aplatanadas, o sea, son más planas y los tienes muy separados, mejor no te mojes, ¿vale? Porque puede incurrir un error de tipo 2 bastante seguro. ¿Cuánto es muy y muy? ¿Vale? Que es la gran pregunta, ¿no? Bueno, pues depende de la fuerza que tú le quieras dar a tu asignación. Obviamente, como la estadística es jugar con toma de decisiones, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, normalmente tienen que estar separadas no sé cuántas desviaciones típicas, no sé cuántas varianzas, tú ya te intentas asegurar un poquito de eso, ¿vale? Después vamos a volver un poquito ahí, pero es buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Alguien más quiere intervenir antes de continuar? ¿La diapositiva va a subir? La alumna de clase. ¿La ¿Qué? diapositiva va a subir al campo virtual? Sí, yo la paso si queréis, os lo paso, os lo voy a pasar todo, claro, sin problema. Si alguien quiere parar, ahora vamos a meternos un poquito, nos vamos a meter un poquito ya en el tema que ha contado el compañero vamos a ver intervalo de confianza, vamos a ver contraste de hipótesis, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco los errores comunes que se suelen cometer ahí, lo que significa realmente un p-valor, ¿vale? Que muchas veces p-valor está afuera o dentro, no es tan claro, ¿vale? No es tan así. Entonces vamos a meternos un poquito ahí, ¿no? ¿El qué? ¿Me está generando angustia? Sí. A ver, igual voy un poco rápido, ¿no? Pero... No. A ver, también es que quiero esto un poco, como digo, un poco de repaso general y ahora después pues, a lo mejor nos metemos un poquito en el tema del machine learning, que a lo mejor hay mucha gente aquí también interesada, ¿no? Bien. Vamos a meternos un poquito en el tema de los intervalos de confianza que se utilizan mucho en la investigación estadística, los contrastes de hipótesis. Un contraste de hipótesis al fin y al cabo es lo mismo que un intervalo de confianza, ¿vale? Su naturaleza es la misma, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar? Bueno, nosotros estamos sujetos a la incertidumbre, ¿no? Porque nosotros hemos cogido una muestra y realmente lo que vamos a intentar es hacer una afirmación sobre la población. Entonces, claro, si confío mucho en esa muestra, pues voy a confiar mucho en mi afirmación, y si no confío mucho en mi muestra, pues mejor me mantengo un poquito más laxo, ¿no? Entonces, claro, te surge un concepto, ¿no? Que es el concepto del error. El error, claro, ¿qué es un error? Bueno, pues un error es la desviación estándar que tiene el parámetro que yo estimamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un caso aquí he puesto la media, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer, yo cojo una muestra de individuos, les mido, no sé, el peso, por ejemplo, ¿no? Entonces yo mido el peso, ¿no? Entonces yo le saco el peso medio. Entonces yo digo, vale, mi peso medio va a ser, es tanto, y con ese peso medio intento inferir a toda la población, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo cojo esta población, tengo ese peso, esta muestra, tengo ese peso medio. Si cojo esta muestra, tiene este peso medio. Si cojo esta muestra, tiene este peso medio. Es decir, voy a hacer una inferencia diferente. Si son muy diferentes el peso medio de todas las muestras, estoy sujeto a muchísima variabilidad. Es decir, tengo un error estándar alto. ¿Vale? El error estándar alto lo que significa es básicamente eso, ¿no? Que hay muchas diferencias. Por ejemplo, si estoy hablando de la media del peso, o puedo estar hablando de la envergadura máxima, ¿no? Significa que hay mucha diferencia entre muestras, ¿no? Es decir, hay mucha dispersión dentro del valor de ese parámetro, ¿no? Eso es lo que se llama error estándar, ¿no? Aquí lo explico un poquito mejor, ¿no? Entonces, claro, mientras más error estándar tenga, más incertidumbre tiene mi predicción. Es decir, significa que más depende de la muestra que yo he cogido, ¿no? Eso y claro, menos seguro voy a estar de las afirmaciones que hago, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero estudiar la envergadura de una colonia, ¿no? Pues a lo mejor yo no voy a medirlos todos, obviamente, ¿no? Entonces, un día voy, cojo uno, hago una muestra, le hago su envergadura media. Otro día voy, cojo otra muestra, otra envergadura media. Otro día voy, cojo otra muestra, otra envergadura media, ¿no? Ya tengo 3 muestras diferentes, ¿no? Ahora, si yo ahora digo, voy a hacer la media de las medias, infiero la de todas, ¿no? Entonces, claro, mi fiabilidad de esa inferencia va a depender de lo diferente que hayan sido las diferentes muestras, ¿no? Entonces eso me va a hacer que me pueda fiar más o menos. Además, incluido en otro error, ya, que no hemos explicado al principio, ¿vale? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien, entonces, eso es lo que vamos a tratar de hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente un intervalo de confianza va a ser más grande si mi error estándar es grande, es decir, yo tengo que meter que algo está entre dos valores con una probabilidad. Luego, si tengo mucha variabilidad, pues tendré que hacerlo grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, un intervalo de confianza, por ejemplo, para la media, ¿no? Pues va a depender de esto, ¿no? Claro, este factor de aquí es, bueno, es el punto crítico en una distribución normal, 0,1, bla, 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 todo el mundo eso lo conoce, pero básicamente lo que es el factor, ¿no? Que me multiplica a la dispersión, al error, ¿no? Entonces, digamos que aquí lo verdaderamente importante es eso, y no este fallo de ortografía, ¿vale? Eso de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, eso hay que entenderlo bien, ¿no? Porque a la hora de realizar contraste, a la hora de realizar test de hipótesis, estamos sujetos a todo esto, ¿no? ¿Cuál es la estrella de los contrastes de hipótesis, de los contrastes de hipótesis, etcétera? El p-valor, ¿no? Normalmente ya se ha aprendido a hacer, esto es, el p-valor lo inventó IBM con SPSS, antes no hacíamos así, ¿vale? Antes teníamos una tabla, teníamos que calcular los estadísticos, teníamos que ver lo de qué, no es cuánto, era un jaleo padre, y el p-valor lo inventó IBM con el SPSS. Entonces, ¿qué es lo normalmente? Establecemos un límite establecemos un valor, normalmente 0,05, significa fiabilidad 95%, ¿no? Entonces eso significa, si yo hago un intervalo de confianza entre dos puntos, entre A y B, por ejemplo, que el peso está entre 10 gramos y 13 gramos, con un 95% de probabilidad, ¿no? Eso significa un alfa de 0,05, ¿vale? Para que nos hagamos un poquito la idea, ¿no? Entonces, un contraste tiene dos, bueno, ahora creo que lo tengo en una siguiente diapositiva y no me quiero adelantar, ¿no? Entonces,
Un error muy común es entender que el p-valor es una medida de evidencia contra la hipótesis nula. O sea, nosotros lo que estamos es, un contraste hipótesis lo que plantea es, por ejemplo, dos poblaciones tienen la misma envergadura, o tienen el mismo peso, ¿no? O tienen la misma varianza, por poner un ejemplo, ¿no? O tienen la misma cualquier cosa, ¿no? O que una población no ha variado respecto a otra, etc. Eso es mi hipótesis nula, es lo que yo voy a testear, ¿no? Entonces, en base a mis datos, yo voy a hacer ese testeo. Lo normal es que tú dices, vale, pues este estadístico sigue una distribución tal, calculo el p-valor, si es menor rechazo la hipótesis nula, si es mayor la acepto, o mejor dicho, no la rechazo, ¿vale? Entonces, un error muy común es decir, bueno, si esto me sale 0,00001, no es que no tengo probabilidad de rechazar la hipótesis nula, no, el p-valor no es una probabilidad de que la hipótesis nula sea falsa, ¿vale? Además, está muy sujeto al tamaño de los estudios, ¿vale? Muy sujeto. Y ahora vamos a verlo un poquito mejor. ¿No? Entonces, aquí voy a poner como un ejemplo, ¿no? Lo normal es que tú tienes un test, el p-valor es alto y dices, no lo rechazo, ¿no? Entonces, puedo cometer un error de tipo 2, si la hipótesis es falsa, ¿vale? ¿Qué es un error de tipo 2? Es un falso positivo, ¿vale? Entonces, yo establezco un umbral de decisión, ¿no? Que es decir, vale, ¿cuál es mi nivel de significancia? ¿Con cuánta probabilidad quiero que lo que yo diga sea cierto? ¿No? Eso es, digamos, el nivel de significancia, ¿no? Y ahora, por último, tenemos algo que es lo que más normalmente se obvia, ¿no? Que es la potencia del test, ¿no? La potencia del test significa que tú dices, vale, yo quiero o no rechazar, mi interés es no rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces le voy a dar un montón de significación al test, le voy a poner un 99%, es decir, un alfa 0,01, para que nadie me diga que lo que yo diga es falso, ¿vale? Entonces tú haces tu contraste hipótesis, rechazo con un 0,01%, con un 1% de esto, sin problema. Pero realmente estamos más en nos podemos encontrar con este problema, ¿no? Que es el problema del error de tipo 2, ¿no? Que está muy afectado por el tamaño de la muestra, ¿no? Que es, ahora lo voy a explicar un poquito mejor, ¿no? El error de tipo 2, ¿no? Con un ejemplo, ¿no? Es, por ejemplo, concluimos que la intervención o la conservación no tiene efecto porque el resultado no es significativo. Es decir, yo mido, por ejemplo, estado de una colonia antes de una intervención, estado de una colonia después de una intervención, ¿no? Y ahora voy a comparar si son iguales o no son iguales. Hago un test de hipótesis, ¿vale? Depende de lo que yo quiera, las variables que yo use, ¿no? Para decir si ha variado o no ha variado, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, el número de individuos, ¿no? Voy a hacer un test de hipótesis. ¿Tiene el mismo número de individuos, sí o no? ¿No? Entonces yo planteo mi hipótesis nula, que es exactamente igual, me sale un p-valor bajo, no lo rechazo, por lo tanto digo que la intervención no ha tenido ningún tipo de efecto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, realmente puede que el estudio carezca de un poder para detectar un efecto significativo en el sentido de que, y esto creo que no sé si al final lo puse o no lo puse, depende de lo que estemos estudiando biológicamente. ¿Es mucha diferencia un lince más que un lince menos? ¿Es mucha diferencia un murciélago más que un murciélago menos? Eso el test te lo va a pillar, ¿vale? Es decir, te va a decir, no lo rechaces porque por unos menos no tiene nada que ver, pero ¿y si es la hembra que va a parir o no va a parir? Y si... etcétera, etcétera, ¿no? Y si es el macho que realmente es el que al final acaba... Entonces, hay ciertas cosas que no te puedes fiar directamente del análisis estadístico para decir si algo ha... Porque al fin y al cabo son números, son valores y son probabilidades, ¿vale? Y para un estadístico es lo mismo un individuo que otro, prácticamente, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que no hay diferencia entre grupos, hacemos una hipótesis nula, son iguales, ¿no? Nos sale un P mayor de 0,05 y decimos no lo rechazamos, ¿vale? Por lo tanto son iguales, ¿no? Entonces, pero claro, puede ser que nuestra muestra haya sido demasiado pequeña, ¿no? Y entonces pueda estar incurriendo en un tipo 2, ¿no? Porque realmente me he asegurado de que cuando son iguales sean iguales y no de que cuando sean diferentes, o sea, de que cuando sean diferentes no me salgan iguales, ¿vale? Es decir, tengo que ajustar
los dos errores y no se pueden ajustar los dos a la vez. Si quiero quitar de uno, tengo que permitir más del otro, ¿vale? Y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? No me quiero tampoco meter mucho aquí, pero vamos, básicamente que tengáis, este es el más o menos el resumen, ¿no? Que no podemos depender mucho, ¿no? digamos, de la significatividad de un contraste a la hora de hacer afirmaciones importantes, ¿no? Y ahí lo pongo, igual son un rinoceronte casi murciélago, que es efectivo, que no es efectivo, puede que la diferencia de la población no, en uno sea significativa, en otra no, pero a efectos medioambientales sí lo tenga, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que digo es el tamaño, ¿vale?, de la muestra, la relevancia biológica de los hallazgos mucho más allá de la estadística, ¿vale? A veces pues cuesta, ¿no?, porque claro, no puede... Normalmente hoy en día, yo aquí ya tiro piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Muchas veces, como lo he hecho estadísticamente, esto es así, ¿no? Pero realmente hay un análisis detrás, ¿no? Que ustedes sois los que lo tenéis que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Una hipótesis nula, no hay diferencia entre la frecuencia máxima a la que emiten, una hipótesis alternativa si la hay, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esta estimación? Bueno, la podemos hacer de dos maneras. Primero, puedo decir, vale, esto es paramétrico. ¿Qué significa paramétrico? Que conozco la distribución de probabilidad que sigue la frecuencia máxima, ¿vale?, de emisión. Entonces, bueno, pues voy a ver si sigue una distribución normal. Hago un test a ver si sigue una distribución normal. No la sigue, entonces no es paramétrico. Ojo, puede no seguir una distribución normal y seguir otra, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces, o no lo conocemos y hacemos uno paramétrico. Entonces, como digo, siempre hay que intentar no caer en el error de, como la distribución que manejamos bien es la normal, pues voy a seguir la normal. Y además, ¿por qué? Porque como tengo una muestra de más de 30 individuos, pues sigo el teorema central del límite y sigo una distribución normal. Vale, entonces el teorema central del límite lo que dice es que solamente, y esto lo he puesto en negrita especialmente para esto, la media muestral es la que se aproxima a una distribución normal, no otro parámetro, ¿vale? Y hacer la media de un parámetro no es una media muestral, y eso es algo que sí que lo encontramos un montón, ¿no? Entonces vamos a imaginar, por ejemplo, que yo quiero estimar la longitud máxima de las alas, ¿no?, de murciélagos, ¿no? Entonces yo mido longitudes y ahora hago la media de las longitudes. Y ahora dice, vale, como tengo un montón de muestras, la media de la longitud máxima sigue un teorema central del límite, pues puedo aplicar que es una distribución normal sin problema. No, porque lo que tú estás midiendo es la longitud máxima, no la media de las longitudes máximas, ¿vale? ¿Sí? Entonces, eso no puedes aplicarle el teorema central del límite, y si lo aplicas, en las conclusiones dilo claramente, ¿vale? ¿Se entiende el concepto? Entonces, por eso no vale adaptar parámetros que no son la media a la media simplemente para poder utilizar el teorema central del límite, ¿vale? Entonces, algo que muchas veces pecamos, ¿no?, sin darnos cuenta, pero realmente no es lo mismo medir la longitud máxima que la media de las longitudes máximas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí ya tengo que meter una análisis de dispersión. Hay mucha dispersión, no es significativo, mil cosas que no hacemos, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo un poquito en cuenta. También hay que tener en cuenta que hay 1000 millones de contrastes y depende de lo que queramos contrastar y de lo que queramos testear o del tipo de intervalo que queramos hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir si son iguales, si una es mayor o menor, si otra es menor o mayor, ¿vale? Siempre el test es diferente y sus implicaciones son diferentes. Entonces, aquí he puesto una serie de diferentes tests que tienen diferentes tipos de implicaciones y que no se pueden utilizar de cualquier manera. Esto viene por lo que hablamos al principio, ¿vale? Muestras pareadas y muestras no pareadas, ¿vale? Viene a hacer en el tiempo o en el espacio, etc. Hay que asegurarse de que dos muestras son independientes para poder aplicar este tipo de cosas. Bien, otra cosa es cuando tenemos comparaciones múltiples, que es algo que también nos encontramos
bastantes veces, ¿no? Que es, si yo por ejemplo quiero contrastar si entre, no sé, por ejemplo quiero decir la media del peso de esta especie es igual que la media del peso de esta especie, que es igual que la media del peso de esta especie, no estoy comparando dos, estoy comparando tres, ¿vale? Estoy comparando tres. Y esto tú puedes decir, vale, hago comparaciones de pares y si todas me salen que no, pues que no. ¿No? No funciona así. No funciona así porque hay solapamiento entre unos y otros, eso viene un poco por lo que antes también han contado, ¿no? Si estamos comparando más de dos, existen más solapamientos, ¿no? Y aumentan la probabilidad de falsos positivos por casualidad, ¿vale? Es decir, porque si estoy en un territorio común de los dos, diga el que diga es aceptable, ¿vale? Porque entra dentro de su rango, ¿no? Entonces entra dentro de ese solapamiento. Entonces existen ciertas correcciones que se pueden hacer. Una de ellas es cambiar, en vez de utilizar 0,05, pues rectificarlo por el número de, digamos, que estoy comparando, ¿no? de diferentes categorías que estoy comparando. Pero esto tiene sus consecuencias también, y es que aumentan los errores, los falsos negativos también de otra manera. Como siempre digo, todo esto es una balanza, ¿vale? Y lo importante es ser responsable a la hora de utilizarlo. Entonces, bueno, ahí queda un poquito esta parte, y si queréis podemos hacer otro pequeño paroncito para preguntar antes de pasar a las probabilidades. ¿Alguna pregunta? Mi idea es que tengáis una visión genérica, no me estoy metiendo en detalle en nada, mi idea es así un repaso general de las cosas comunes, por si a alguien se le enciende la chispa de decir, hostia, vale, igual no estoy haciendo bien del todo, igual se me ha pasado algo, entonces es un poco la idea, ¿no? Otro de los grandes fallos que tenemos siempre es, y esto es común a todas las disciplinas, ¿no? De investigación, es el no darnos conscientes que estamos hablando de probabilidades condicionadas en lugar de probabilidades. Una probabilidad se puede, en vuestro caso, es muy llevable a proporciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, probabilidad de que un murciélago sea encontrado, por ejemplo, si realmente ha caído por un parque eólico, que me lo haya encontrado o no, pues más o menos en proporción de murciélagos que se encuentran de los que caen, ¿no? Al fin y al cabo es algo que va en dos direcciones, ¿no? Hay ciertas ramas donde la probabilidad no es una proporción exactamente, sino que son otro tipo de cosas. Y entonces, por ejemplo, aquí pongo un ejemplo muy claro, ¿no? de qué es una probabilidad condicionada y qué no es una probabilidad condicionada. Por ejemplo, yo puedo intentar, estoy estudiando la probabilidad de que un murciélago esté infectado por un virus, que no es lo mismo que la probabilidad de un murciélago esté infectado por un virus dado que tiene esta especie, que no es lo mismo que la probabilidad de que un murciélago esté infectado por un virus dado su especie y que habita en una cueva determinada. ¿Vale? Son tres cosas diferentes. Entonces, la primera no tiene en cuenta condicionantes, la segunda y la tercera sí lo tienen. Y es más, la tercera condiciona a una intersección de sucesos. Cosa que normalmente no se suele hacer, siempre se suele condicionar a una sola cosa, no a dos, ¿vale? O a una intersección de dos. Entonces, o por ejemplo, cómo la presencia de una especie afecta la probabilidad de observar a otra. Entonces yo puedo ver, yo tengo muy claro, ¿no?, que las cotorras afectan a los murciélagos, entonces probabilidad de que haya murciélagos dado cotorra, un condicionante, pero ¿qué condiciona también a la cotorra? ¿No? Otra probabilidad condicional, por poner un ejemplo. Entonces, hay veces, ¿no?, que es mejor el enfoque bayesiano de la probabilidad, ¿no?, que se basa en probabilidades condicionadas. Supongo que alguien habrá escuchado hablar de Bayes, el teorema de Bayes, etcétera, etcétera. Eso es una rama entera de la estadística que se estudian másteres de años sobre eso, entonces tampoco vamos a entrar ahí en mucho detalle, pero básicamente entender, ¿no?, que existen, normalmente se suele llamar como probabilidades a priori y probabilidades a posteriori, ¿no? Cuando hablo de probabilidades, de nuevo, todos los experimentos aleatorios al fin y al cabo son probabilidades, y ahora después voy a volver ahí, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que es a posteriori, significa que una vez que sé que algo va a ocurrir, ¿vale? Pues por ejemplo, no es lo mismo investigar los cadáveres de los murciélagos que investigar los cadáveres de los murciélagos una vez que sé lo que le ha ocurrido al murciélago.
Eso suena como un poco cuántico, ¿no? Quizás, ¿no? Dentro de, ¿no? Ahora que se lleva mucho eso, pero no es exactamente lo mismo, ¿vale? Porque las probabilidades cambian, ¿vale? Las probabilidades cambian, todo influye. Entonces dejo aquí un poquito esa idea, ¿no? De probabilidades bayesianas que nos pueden servir, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos ejemplos de la perspectiva bayesiana, estimar probabilidad que un espécimen porte una enfermedad dado que ha resultado positivo en un test y se conoce el grado de acierto de un test. ¿Vale? Porque se puede decir, el test A es positivo, por lo tanto ya está, ¿no? Pero bueno, y ahora tú dices, bueno, es que yo sé que el test acierta el 95% de las veces, pues entonces tú dices, por la probabilidad de que dé positivo, de que tenga la enfermedad un 95%, ha dado positivo, la probabilidad de que esto esté bien, 95%, pues ya está. No es así, vale. Estimar la probabilidad de que un espécimen sea de una especie dadas las características de su sonograma y que se conocen las probabilidades a priori, ¿no? Es decir, aquí por ejemplo si tenemos un análisis de ultrasonido, ¿vale? Pues estamos más o menos en la misma situación, ¿no? Yo sé que este murciélago tiene estas características de sonograma, mi sonograma que yo acabo de registrar tasa con esto en un 99%, pues entonces un 99% de probabilidad de que es esto. Tampoco funciona así, ¿vale? Entonces, tenemos que incorporar, digamos, particiones así de bayesianas. Y todo esto viene porque, y ahora hablo un poquito de esto, ya es muy básico, pero muchas veces estamos haciendo cosas con números sin saber realmente qué hay subyacente a eso, ¿no? O sea, cuál es la visión subyacente a eso, ¿no? Entonces, por eso quiero poner esto, que aunque parezca muy básico y muy tonto, pero nosotros normalmente cuando lidiamos con un conjunto de datos estamos lidiando con una cosa que se llama variables aleatorias. Una variable aleatoria es un conjunto de datos, o sea, yo tengo una variable, por ejemplo, lo largo que es mi brazo, ¿no? O sea, yo quiero medir lo largo que es el brazo. Entonces yo mido a todo el mundo el brazo y tengo un conjunto de datos de longitud del brazo, ¿no? Sin embargo, eso no es tan baladí. Yo realmente lo que he hecho es realizar un experimento aleatorio cuyo resultado no conozco a priori y lo he hecho 40 veces. ¿Vale? Entonces, lo que yo tengo realmente es una distribución de probabilidad de la longitud del brazo, no simplemente un conjunto de datos. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia entre una variable aleatoria y una variable normal. Entonces, nosotros normalmente cuando recogemos datos de algo, realmente lo que estamos es haciendo realizaciones de un experimento aleatorio y lo que tenemos es una variable aleatoria. Y ahora yo puedo estar interesado en lo que sea de esa variable aleatoria. Eso es un suceso. ¿Vale? Puedo estar interesado en que los brazos midan entre tanto y tanto. Eso es un suceso. ¿Vale? Entonces, todo eso hay muchas veces que no lo tenemos en la cabeza, no lo pensamos ni siquiera, y eso nos da lugar a por lo menos darnos cuenta de las cosas que estamos utilizando bien y que estamos utilizando mal. Porque si yo sé que esas son realizaciones de una variable aleatoria y de qué tipo de experimento estoy realizando, puedo incluso, sin llegar a testear y sin llegar a chequear gráficamente ni nada, saber la distribución que sigue. Y eso me permite la inferencia paramétrica. ¿Qué es la inferencia paramétrica? Me permite después chequear si mis estimadores cumplen las condiciones que hemos puesto antes. ¿Vale? Que eso es muy importante, ¿vale? Muy importante, porque claro, ¿cómo construyo yo mi intervalo de confianza? Primero hago una estimación de algo y ahora le construyo el intervalo de confianza. Pero si esa estimación es mala desde primera hora, todo el intervalo es malo de primera hora, ¿vale? Entonces, es muy importante. Aquí pongo algunas de las distribuciones más normales en estadística para la biología, ¿no? Por ejemplo, la distribución binomial, ¿no? Que lo que cuenta es el número de éxitos o fracasos, ¿no? El caso, por ejemplo, del artículo que pusimos antes, que es ha muerto un murciélago, probabilidad de que lo encuentre o no lo encuentre, ¿vale? Entonces, pero yo no es lo que estoy estimando, no es la probabilidad, estoy estimando el número de murciélagos que han creado esa probabilidad, que es otro parámetro, ¿no? Entonces, que sería este N de ahí. Entonces, por ejemplo, contar el número de murciélagos con un virus, una muestra de murciélago, yo cojo uno, ¿está infectado? Sí, no, siguiente. ¿Está infectado? Sí, no, siguiente. Se llaman experimentos de Bernoulli, que repito N veces, ¿vale? Si es una distribución binomial. Poisson, que también supongo que mucha gente que se dedica a la biología lo hará, ¿no?
Entonces, por ejemplo, cuando estoy observando el número de hechos que ocurren en una hora, eso siempre sigue una distribución de Poisson, o casi siempre, salvo casos muy raros, ¿vale? Sabemos que sí tiene esta función, ¿vale? Y si soy capaz de estimar en lambda bajo ciertas condiciones, cumplo todos los requisitos de antes del estimador. Estas son discretas, que es conteo, es decir, yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Pero no estoy en un continuo. Continuas tenemos la distribución normal, que normalmente sigue casi todas las medidas morfométricas, normalmente, ¿vale? Pero no siempre tiene que ocurrir. Una de las tácticas que se suelen hacer es, vale, no lo sigue, le aplico logaritmo y ya lo sigue. Ahora hablaremos de eso, ¿vale? Después tenemos la distribución gamma exponencial, ¿vale? ¿Por qué pongo gamma exponencial? Bueno, porque la exponencial es una gamma de parámetros con alfa igual a 1, ¿vale? Lo demás. Entonces, bueno, eso normalmente se suele aplicar mucho en el tiempo que ocurre hasta que ocurre un suceso, ¿vale? O entre dos sucesos, o sea, la exponencial, tiempo hasta que ocurre un suceso, la gamma, tiempo que ocurre entre dos sucesos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de vida de mi ordenador sigue una distribución exponencial. Sí, sin discusión. La distribución de Weibull, que se utiliza para estudios longitudinales. ¿Qué era longitudinal? ¿No? Era seguimiento en el tiempo de un mismo individuo, ¿vale? De una misma cosa, es decir, donde hay correlación espacial. Entonces, muchas veces tiempo de vida en un estudio longitudinal, pues los seguros os calculan la prima utilizando esto, ¿vale? La distribución de Weibull, ¿vale? Pero hay correlación espacial o temporal. Temporal, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, es la que siguen los seguros para saber el tiempo que os queda de vida y lo que tienen que cubrir. ¿Y si tenemos datos de frecuencia entre 0 y 1? ¿Cómo? Si tenemos los datos de frecuencia. ¿De frecuencia de qué? Entre 0 y 1, porcentaje. Porcentaje. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué distribución seguiría? Eso no sigue ninguna distribución, en principio. Eso depende de qué. Solamente has contado cosas, ¿no? Eso no tiene por qué seguir ninguna distribución. No lo conoces, ¿vale? Tendrías que testear qué distribución tiene, ¿vale? Entonces, tú, por ejemplo, supongo que será para ver la evolución que sigue una colonia, ¿no? O algo, ¿no? Tiene un número de estos, no tiene por qué... Por ejemplo, el porcentaje de crías que hay en una colonia a lo largo entre colonias o a lo largo... Pues lo puedes aproximar a través de una binomial, pero ahora, todo esto es una abstracción, ¿no? Es decir, tú coges un bicho, ¿es cría? Sí, no. Siguiente, ¿es cría? Sí, no. Entonces tú estás haciendo un experimento binomial diferentes veces, pero claro, tu n, que es el parámetro de distribución binomial del número de bichos que tú ves y chequeas si es cría o no, te está variando entre una y otra, pero eso es una prueba binomial, ¿vale? Sería una prueba binomial. Llevamos más o menos la mitad del tiempo, teniendo en cuenta que hemos empezado tarde. Vale. A las 7 que está allí, supuestamente acabamos a las 6, no tenemos por qué acabar a las 6, depende de lo pronto que salgan corriendo, para que tú te organices por si quieres pasar a la segunda parte. Vale, o no, pero voy a darle algo rapidito a esto. Al final, entonces, lo que voy a hacer es que voy a recuperar un grupo de cosas que normalmente no solemos encontrar, ¿no? Que es, bueno, lo primero, hablar de diferencia absoluta con diferencia relativa. Parece que todo el mundo eso lo lleva bien, ¿no? Entonces, simplemente aquí, errores comunes que me encuentro. No es lo mismo la media de un ratio que un ratio de una media, ¿vale? Cosa que a veces la gente lo hace y se queda tan pancha, ¿vale? Después también no es lo mismo, y eso lo digo, que no es lo mismo la media de los ratios que el ratio de la media, porque no es lo mismo, por ejemplo, yo quiero ver la variación que tiene algo que está compuesto de varias cosas, por ejemplo, una colonia de murciélagos que está compuesta de varias especies a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, no vale hacer una media ni siquiera ponderada de una especie con la otra, la tasa de variación de una especie con la otra, ni siquiera vale eso, ¿vale? Hay que tener en cuenta los índices complejos de variación, ¿vale? Que es porque depende de cómo tú ponderes o no ponderes en el tiempo, si está el tiempo incluido o no está incluido, pues debes utilizar un índice u otro. Y como digo, ahora voy a ir un poquito la escala logarítmica, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces se usan para analizar los datos y que sigan una distribución normal, ¿vale? Entonces muchas veces sirve, pero claro,
¿Cuándo nos sirven? Pues cuando realmente tengo algo que tiene un crecimiento exponencial o un crecimiento logístico y al aplicarle logaritmos pierdo esa información, ¿vale? Entonces, vale, me ha quedado una distribución normal, pero eso no es la realidad, ¿vale? No es la realidad, aunque después la deshacas, no es la realidad. Ahí mejor utilizar modelos exponenciales que sirven para tratar ese tipo de datos, ¿vale? Entonces, no siempre intentar utilizar la escala logarítmica y, como digo, vamos a intentar utilizar cosas que no lleven a conclusiones engañosas y que realmente representen a los sistemas biológicos que estamos estudiando. No me quiero parar mucho, como digo, pero bueno, hay que dar el aire. Correlación. Todo el mundo también entiende lo que es la correlación, ¿no? Aquí he puesto correlación entre dos variables que son cuantitativas, ¿vale? Es decir, quiero ver si existe relación entre dos variables que son cuantitativas. ¿Qué ocurre? ¿Qué utilizo cuando tengo dos variables, por ejemplo, cualitativas? ¿Qué tengo que hacer? En vez del coeficiente de correlación, quiero ver la relación que existe entre variables cualitativas. Por ejemplo, tengo dos colonias, ¿no? Y quiero ver si existe relación entre, no sé, el sexo, ¿no? no sé, si tienen un virus o no tienen un virus, por ejemplo, dos variables cualitativas. ¿Qué utilizo? El chi cuadrado, que se ve que se usa sin saber siquiera lo que hace, pero bueno, ¿vale? Simplemente porque es lo que viene ahí dentro. Bueno, entonces, cosas a tener en cuenta ahí, ¿no? Cosas a tener en cuenta. No igualar la correlación con la causalidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede haber variables de confusión, ¿no? Y ahí me voy a meter un poquito ahora también un poco, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay correlación entre el número de sitios de refugio y las poblaciones de murciélagos y concluir que aumentan los refugios, aumentarán las poblaciones sin considerar que hay otros factores también. Esos son los que llamamos variables de confusión, ¿no? O atribuir cambio en la distribución de especies al cambio climático sin tener en cuenta cambio en el uso de la tierra, ¿no? Es otra variable de confusión que también tenemos ahí, ¿no? Entonces, recomendación, bueno, tener en cuenta que existen variables de confusión, ¿no? Que nos pueden llegar a establecer asociaciones que no son tan directas y controlar con modelos de regresión estratificados, que lo que hacen es que van metiendo variables según poder de explicabilidad y va quitando las otras del medio, de forma que evita confusiones. Es una de las soluciones. Hablando de la regresión, todo el mundo está harto también, supongo, de utilizar la regresión, que es explicar una variable a partir de otra, ¿vale? Y lo vuelvo a decir, explicar o predecir una variable en función de otra. Normalmente esto se utiliza para ver cómo influyen estas variables aquí, ¿no? Es lo más normal, pero no es su función primigenia. Su función primigenia es intentar predecirla. Y cuando lo utilizamos de otra manera, muchas veces nos llevan a confusiones, ¿no? Porque, como digo, puede ayudar a asignar el efecto de las variables, pero tiene que cumplir ciertas condiciones, no va a ser una regresión tal cual. Tiene que tener homoscedaticidad de errores. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? Significa que los errores de cada predicción siguen si los pongo, siguen una distribución normal. Además, de media cero. Normalidad y homoscedaticidad y con la misma varianza. Significa que la probabilidad de desviarme en una observación es la misma que la probabilidad de desviarme en otra predicción. Y que además están incorrelados los errores. ¿Alguien cuando hace la regresión testea todas esas cosas? Vale. Entonces, y además que tenemos efectos cruzados muchas veces entre variables, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos evitar? Pues con los modelos estratificados que se denominan stepwise. Y los modelos no lineales, ¿no? Que claro, los modelos lineales no nos permiten ver el efecto de una variable sobre otra, aunque son muy buenos predeciendo. ¿Cuáles son los modelos no lineales? Redes neuronales, random forest, etcétera, que es lo que vamos a ver ahora después, ¿vale? Claro, y tenemos el problema de que no somos capaces de distinguir cómo afecta una variable a la otra, porque ahí perdemos mucha información, ¿no? Otra cosa importante que no sé si utilizáis o conocéis, que es el uso del bootstrap. ¿Conocéis el bootstrap? Es una muestra con reemplazamiento. Cuando normalmente no tengo muchos individuos, lo que hago es que lo cojo y lo vuelvo otra vez y después otra vez está disponible para cogerlo. Es decir, es lo que básicamente hacéis en biología, ¿vale? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque las muestras bootstrap tienen ciertas características específicas y nos sirve, por ejemplo, para aumentar los genes
pero hay veces que no es lo recomendable, o por lo menos hay que ser consciente de que estamos haciendo este tipo de muestras, ¿vale? Las muestras bootstrap. Y cuando se utilizan, es mejor utilizar algunos de estos métodos, los plugins, ¿no? Que son los que realmente sirven para predecir utilizando bootstrap. Otra cosa, los datos, los missing data, ¿no? Los datos faltantes, ¿no? Cosa que puede ocurrir. Bueno, pues me falta este individuo, me faltan 2 variables, pues me lo quito al medio, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, eliminar casos con valores faltantes, reduce el tamaño de la muestra y seca los resultados si esa falta de datos no es aleatoria. Es decir, pregúntate por qué falta, ¿vale? Pregúntate por qué falta. Estas siglas que aparecen aquí, ¿vale? Significan missing completely aleatoria, o sea, porque es completamente aleatorio, porque es aleatorio simplemente o porque no es aleatorio. Entonces, ¿por qué faltan esos datos? Es que a lo mejor esa falta de datos no es aleatoria y es algo que debes de incluir en tu modelo, ¿vale? Faltan por algo, es decir, es una variable que tienes que meter, no es simplemente que no la haya conseguido medir. Entonces, hacer estimaciones de máxima verosimilitud, etcétera, puede ayudar a reducir un poquito eso. Yo creo que ya de esta parte, vale, antes de pasar aquí, de pasar al tema del Machine Learning y la inteligencia artificial, algunas simplemente recomendaciones finales, ¿vale? Tampoco me quiero yo poner aquí en plan ético ni nada de eso, pero simplemente que informar solamente de los resultados significativos puede sesgar las cosas. Vamos también a informar de las cosas no significativas, ¿vale? No informar de los hallazgos no significativos o resultados negativos que son importantes también puede dañar la comprensión de las cosas. Tenemos que intentar aceptar que es lícito que tú hayas planteado una investigación y no obtengas algo significativo. No pasa nada, es una investigación y debe ser igual de válida, ¿vale? Y ese resultado se tiene que poner. ¿Qué más? No intentar no sobregeneralizar los resultados, es decir, no podemos sacar conclusiones más allá del estudio. O sea, nosotros hemos cogido una muestra, hemos realizado un estudio, hemos aplicado incluso modelos de machine learning, etcétera, etcétera, y ahora decimos que soltamos algo ahí súper gordo. O sea, sí, es importante, pero vamos a intentar no sobregeneralizar, ¿vale? Se puede sobregeneralizar si conocemos muy bien cómo estamos generalizando, ¿vale? Y que realmente tenemos argumentos suficientes para hacerlo. Entonces, bueno, eso, pues, tener en cuenta que ese tipo de cosas pueden dañar realmente a las especies, a los ecosistemas. Y ahora ya nos podemos meter un poquito con esto. Pero si tenéis alguna duda antes de empezar. Bien, estáis cansados, ¿no? Lo vemos. Sí, un poco pelote, ¿no? Pero bueno, yo digo, voy a preparar aquí un montón de cosas y ya vemos, ¿no? Bueno, entonces, la intención de ahora de esta parte es un poco explicar qué es, como ya digo, realmente mi especialización es el tema de los modelos de aprendizaje automático. Entonces, últimamente eso está muy de moda y vamos a explicar un poquito en qué consiste, cuándo se debe utilizar uno y otro. Y aquí, al final, tengo preparado en R una aplicación de cómo predecir la especie de murciélago a través de los datos de un sonograma. O sea, lo que hace el comité, hecho en R utilizando esto. Lo que pasa es que hemos tenido un problema, mi ordenador no se ha podido conectar a la pantalla porque no tiene HDMI. Lo hemos descargado en el ordenador de Sonia, pero no sé si va a poder cargar las librerías que hace falta, ¿vale? Hemos hecho 3 modelos, una red neuronal normal, un random forest y un deep learning, o sea, un aprendizaje profundo, ¿vale? Que explica un poquito en qué consiste esas cosas, los principales errores, y además aquí sí que no quiero que el tiempo me pille, entonces voy a empezar con las recomendaciones y los errores más comunes de usar este tipo de cosas, y después ya hablaremos de lo que son, ¿vale? Es decir, estas son herramientas que son realmente fáciles de utilizar últimamente porque, bueno, hay scripts de cómo se hace todo esto, estaban por ahí rulando por todos sitios. El ChatGPT es buenísimo con estas cosas, tú le dices, mira, quiero hacer esto en R, te lo hace en un momento. El problema es, ¿estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿No lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo bien? Entonces eso es lo que vamos a intentar ver un poco, ¿no? Entonces, primero,
¿Qué es una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial es un sistema de toma de decisiones automáticas. ¿Vale? Simplemente eso. Si realmente es inteligente o no, eso ya es otro debate que podemos dejar para otra cosa, ¿no? Pero necesita tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si yo cojo y siempre pongo un ejemplo así un poco tonto, pero no sé por qué se me ocurrió una vez, estaba en el despacho, yo pongo ahí una escopeta disparando y la programo para que cada vez que entre una persona le mete un tiro. Eso no es una inteligencia artificial, no toma decisiones, lo hace y ya está, ¿vale? Ahora le digo, si entra alguien que es mala persona, métele un tiro. A eso sí es una inteligencia artificial, porque antes tiene que decidir si es mala persona o no es mala persona. ¿Basándose en qué? En lo que percibe, ¿vale? ¿Cómo le damos nosotros lo que percibe? Con datos. O sea, nosotros tenemos los sentidos, procesamos la información a partir de los sentidos, lo que vemos, lo que palpamos, lo que olemos, ¿no? Y nosotros lo que le estamos metiendo a esto son conjuntos de datos, ¿vale? Pues al fin y al cabo nuestros sentidos lo que hace es que llevan esa información al cerebro, el cerebro la procesa y toma la decisión, ¿no? Entonces, los datos son el sentido de la inteligencia artificial. Yo le digo, oye, esta persona que entra aquí mide tanto, tiene el ojo de este color, anda de esta manera, tiene este gesto, tiene esto y del otro tal, y ahora lo tiene que procesar en la cabeza y decir, mala persona, buena persona, disparo, no disparo, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que agrega toda esa información y le hace tomar la decisión? Bueno, pues eso es lo que se denomina los algoritmos de aprendizaje automático, Machine Learning, ¿no? Entonces, el aprendizaje automático es el cerebro de eso. Claro, realmente no es inteligente si no decide bien. Entonces yo le tengo que decir que es una buena decisión y que no es buena decisión. Eso es principal. Es decir, yo le tengo que decir que si tú le has disparado a alguien, yo le tengo que decir, ¿te has equivocado o no te has equivocado? Para que a la próxima aprendas. De ahí viene el término aprendizaje automático, ¿vale? Entonces, eso sí que está siempre en nuestra mano y en nuestro control, ¿vale? Definir qué es una buena decisión y qué es una mala decisión. Se hacen con métricas matemáticas normalmente, ¿no? Entonces, más disclaiming, ¿vale? Estos modelos normalmente dan muy buenos resultados, ¿vale? Es decir, el que yo he hecho antes, que a ver si lo podemos ver, tiene un 100% de eficacia. O sea, tal cual, 100%. Claro, está sobreajustado al conjunto de datos que yo le he dado, ¿vale? Se ha especializado en ese conjunto de datos y ese conjunto de datos lo entiende perfectamente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si entra algo que no pertenece a ese conjunto de datos? Porque tiene menos probabilidades de aceptarlo, ¿no? Entonces, tengo que buscar un equilibrio, ¿no?, entre capacidad explicativa, ¿vale?, como está aquí, ¿no?, y capacidad predictiva. Son dos cosas diferentes, ¿vale? En un caso me viene bien el sobreajuste y en otro caso no me viene bien. Entonces, claro, mientras más lo ajuste yo a explicar, menos capacidad de predecir va a tener, ¿no? Entonces, muchas veces yo hago un modelo súper complejo con un número de entrenamiento muy pequeño y obviamente va a ser capaz de describirlo perfectamente. O sea, pero perfectamente, va a ser capaz de predecir tu brazo, va a ser capaz de predecir si eres mala persona o buena persona si estás ceñido ahí. Ahora, ¿qué pasa si entra alguien de otra raza que no está acostumbrado, etcétera? Entonces, bueno, va perdiendo. Entonces, eso lo tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de utilizarlo, ¿vale? Los modelos estos tienden mucho al sobreajuste. ¿Por qué? Porque su estrategia es optimizar las decisiones. ¿Acorde a qué? Al conjunto de datos que yo le he metido, ¿vale? Entonces, para hacerlo extensible a otros ámbitos, tenemos que utilizar mucho y tenemos que dominar mucho este tipo de cosas, ¿no? Las validaciones cruzadas, los criterios bayesianos de información, el criterio de Kaike de información, ¿vale? Eso suena un poquito a chino, pero lo que quiero decir es que no lo hagáis sin tener en cuenta este tipo de cosas, ¿vale? Otro disclaimer viene de lo de antes, ¿no? Muchas veces utilizamos los modelos estos sin validarlos, ¿no? O simplemente me explican muy bien mi conjunto de datos, pero no utilizo la validación, ¿no? Entonces, puede dar una confianza excesiva a los resultados, porque está entrenado muy bien para predecir muy bien sobre lo que yo le he puesto, ¿no?, pero no lo he validado fuera, ¿no? Entonces, esto es una consecuencia de la anterior. Existen estrategias de validación, lo de dividir el conjunto de entrenamiento entre conjunto de entrenamiento y conjunto test, poner dentro del conjunto de entrenamiento diferentes validaciones y dejar fuera cada uno y hacer una media de las estimaciones, bla, bla, muchas cosas que si queréis luego hablamos. Pero aún así, siempre hay que ser consciente de este tipo de cosas,
Otro disclaimer, que este es el más importante de todo. Esto hay que entenderlo, Es decir, que cada modelo de esto hay que entenderlo y saber bien lo que hace y por qué lo hace, ¿vale? Porque eso te da lugar a poder interpretar bien los resultados. Es que hay veces que te da un resultado que tú quieres, pero realmente estás incurriendo en algún tipo de falacia, ¿vale? Entonces, esto hay que entenderlo. Algunos de estos modelos son avanzados, ¿vale? Una red neuronal es un modelo matemáticamente avanzado, ¿vale? Que incurre algoritmos de retropropagación, que eso tiene métodos del gradiente, etcétera, etcétera, y si tú no entiendes muy bien esas cosas, no sabes por qué te ha convergido de determinada manera. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las máquinas vectores soportes son algoritmos matemáticamente muy complejos, ¿no? Entonces, utilizar estadísticas avanzadas sin comprenderlas bien, porque están ahí para eso, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cierto cuidado, ¿no? Igual que yo, por ejemplo, yo puedo intentar escribir un artículo en una revista sin haber estudiado periodismo, ¿vale? Lo puedo hacer bien, pues porque vale, leo, tal y cual, pero puedo replicar como normalmente dan los artículos los periodistas y hacerlo con lo que yo quiero hablar, estoy replicando algo que normalmente la gente está haciendo, o entender bien la ciencia del periodismo y decir, ostras, pues, con lo que he aprendido voy a escribir una noticia, ¿no? Entonces, son dos puntos de vista completamente diferentes, ¿no? Entonces, ejemplos interminables, o sea, no podría parar aquí, ¿vale? Durante días, ¿no? Entonces, hay que asegurarse bien de que lo entendemos, ¿vale? Un breve resumen sobre los métodos estos. Aquí me voy a meter nombrajos raros, pero simplemente para que sepáis qué usar y qué no usar en cada momento. Creo que no me da tiempo a lo otro, pero bueno. Creo que esto lo veo más importante que lo otro. Lo otro, simplemente si queréis os cuelgo el script de R y lo podéis hacer en casa y tal, ¿no? Veo más importante centrarme aquí, ¿no? El tema de... básicamente, ¿no? Los algoritmos de aprendizaje automático, en inglés se llama Machine Learning, que suena muy bien, se dividen en dos partes, supervisado y no supervisado, ¿no? ¿Qué es supervisado? Supervisado significa que es lo mismo que una regresión es supervisada. Yo tengo un conjunto de datos que conozco el valor de la variable que quiero estimar. Por eso creo un modelo y ahora intento predecir esa variable en otros sitios, ¿vale? Entonces, tengo un conjunto de datos del cual conozco lo que yo quiero. Claro, puedo predecir una variable o puedo predecir una clasificación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo datos de un murciélago y lo clasifico como esta especie, este fenotipo, etcétera, etcétera, ¿vale? O este subgrupo. Entonces, son dos tipos de algoritmos supervisados, clasificación y regresión. ¿Por qué lo hago? Pues porque antes he estado estudiando los murciélagos y sé que este murciélago con esta característica era esto, este murciélago con esta característica era lo otro. Entonces, supervisado, ¿vale? Hay veces donde no tengo ese tipo de información, ¿no? Por ejemplo, en los métodos de clúster, los supervisados, ¿no? ¿Qué es un método no supervisado? Es cuando yo me enfrento a una decisión por primera vez. Por ejemplo, me voy a casar y voy a sentar a la gente en la mesa de la boda. ¿Cómo lo siento? ¿Vale? Entonces, no me he casado antes, o se supone que es la primera vez que me enfrento a ese conjunto de datos, entonces lo que yo tengo que hacer es agruparlos. Es un ejemplo de clúster perfecto. Yo los tengo que agrupar de forma que sean similares, ¿vale? Pero sin una etiqueta previa. Entonces yo no conozco qué es una buena agrupación ni una mala agrupación ni nada de eso, ¿no? Entonces ahí ese es un ejemplo muy claro de lo que puede ser un clúster, ¿no? Tengo un conjunto de gente y las tengo que agrupar sin ninguna información previa, nada más que los valores de sus variables. Pero yo no sé a qué grupo han pertenecido ni nada de eso, ¿no? Entonces, esto es el clúster. Otro que se utiliza muchísimo es reducción de la dimensionalidad. ¿Alguien sabe alguna técnica de reducción de la dimensionalidad? Sí, ¿no? Todo el mundo ha utilizado una cosa que se llama análisis de componentes principales, ¿no? Sí, ¿no? Pues eso es eso. Que la hayáis utilizado para otra cosa, o porque se utiliza o no sé qué, eso ya, pero es eso, ¿vale? Es un análisis de reducción de la dimensionalidad. Ni siquiera es la mejor técnica para representar gráficamente en dos dimensiones. Ni siquiera. ¿Vale? Sí tengo otras mejores. Pero nos permiten hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, son los hay otros que voy a poner por aquí también, ¿vale? Entonces, definimos un poco qué son aprendizajes supervisados. Ya tenemos unos datos que conocemos los valores de esa variable, ¿vale? Entonces tenemos regresión, tenemos clasificación, si son categoría clasificación, si un valor es una regresión, ¿no?
Métodos que existen aquí. Las regresiones en sí son una, y después va a tener un fallo ortográfico, o está escrito en portugués. Redes neuronales redes neuronales con función de activación line-out, es decir, no todas las redes neuronales me sirven para hacer predicciones, sino que necesito una red neuronal de regresión con una función de activación line-out. Por eso es importante saber lo que es una función de activación, para poderlo usar bien. A ver, si no después ves cosas raras. Los árboles CAT son las siglas de Classification and Regression Trees, árbol de clasificación y regresión. Entonces, dentro de la sigla esta regresión también sirve para predecir. Los bosques aleatorios, que son árboles utilizando bootstrap y agregándolos, máquina vector soporte con kernel de regresión, no vale tampoco cualquier kernel. Y, por ejemplo, aplicación en murciélagos, predecir cualquier variable numérica, como la densidad en diferentes hábitats en función de los factores ambientales. Por poner un ejemplo, yo tengo valores de los factores ambientales, pues voy a intentar predecir la diversidad que tiene. Si tengo datos de otros sitios. Dentro de los de clasificación, bueno, pues dentro de los de clasificación tenemos los métodos de los vecinos próximos, la regresión logística, de nuevo vuelven a aparecer los random forest, los bosques aleatorios, que también valen para clasificación, redes neuronales con función de activación bi o multinomiales, cosa que es importante saber. Muchas veces vemos una red neuronal, me da, hostia, estos valores son muy raros, que a lo mejor he utilizado una red multinomial para una binomial, y eso no funciona así, no es tan baladí, porque tú dices, bueno, yo estoy utilizando una que admite un montón de categorías, yo la fijo a 2 categorías y me funciona. No, la función es diferente. Árboles de clasificación, máquina vector soporte con kernel de clasificación, por ejemplo, identificar la especie a partir de grabación de ultrasonido, lo que hace el cacharro, ¿no? El decomite, ¿no? Que hace eso. Y esa es la aplicación que tengo preparada. Ahora vamos a pasar a los no supervisados, ¿no? Bueno, dentro de los supervisados se me olvidaba estar Deep Learning, ¿no? Deep Learning es simplemente una red neuronal, que muchos lo habéis escuchado hablar, supongo muchas. Ahí el ChatGPT, por ejemplo, utiliza Deep Learning, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Es un boosting, bueno, un boosting no, están encadenados, ¿no? Diferentes métodos, ¿no? Entonces, bueno, la red neuronal lo que hace es que tiene muchas capas ocultas. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando yo ya no sé el efecto que provoca una variable en la decisión final, ¿vale? Están tan entrelazadas entre medio las capas ocultas que operan con los valores iniciales que no puedo llegar a saber qué es lo que ha provocado una decisión final. Eso es lo que se llama caja negra, ¿vale? De la famosa caja negra, ¿no? Que es, vale, yo sé a mí que, por ejemplo, que Spotify me ha recomendado escuchar esto, pero ¿por qué? Entonces ya no controlo la variable de entrada que ha dado lugar a esa decisión. Entonces perdemos cierto poder. Pero, sin embargo, modela y toma muy buenas decisiones con cosas complejas. La verdad es que ya no entendemos el porqué. Es como nosotros, yo no entiendo ya por qué una persona me cae bien al primer contacto. Yo, bueno, me ha caído bien, pero no sé por qué, o sea, no soy capaz de explicarlo. Pues lo mismo le pasa a eso, ¿vale? Entonces, no lo sabe explicar, pero lo toma la decisión bien. Diferentes tipos, ¿vale? Hay para procesamiento de imagen, procesamiento de sonido, etcétera, etcétera, codificación, bla, bla, un montón de cosas. Aplicaciones, por ejemplo, clasificación por imágenes. Estos son red neuronal, red neuronal normal, imagen y vídeo. Esta es recurrente, esta es convolucional, no sé si significa convolutional neural network, esto es recurrent neural network, ¿vale? Y bueno, esta generación de datos sintéticos para entrenamiento, que existen redes neuronales que están entrenadas, por ejemplo, yo digo, me faltan datos para hacer mi investigación, genéramelos, ¿vale? Y te lo hace de puta madre. El problema es que no sabe por qué te ha generado eso, ¿vale? No sabe que tenemos el problema de la caja negra de nuevo, ¿no? Dentro de no supervisado, como ya hemos visto, tenemos clústeres, reducción de dimensionalidad, típicos de clúster. Todo el mundo hemos escuchado el K-median, no el K-means, supongo, ¿no? Sin embargo, el K-means hay muchas veces que es inestable y es mejor el PAM, que en vez de utilizar los medioides, en vez de utilizar los centroides, utilizan los medioides. ¿Qué es un centroide? Un centroide es, yo tengo un grupo de gente, pues es el medio de toda esa gente. Es decir, yo hago una media de todas las cosas y pues eso sería un centroide. El medioide es lo real más representativo de eso. Por ejemplo, yo cojo un grupo que está sentado en una boda, ¿no? El centroide será, por ejemplo, si yo estoy, las variables que han influido en la decisión de sentarlos ahí han sido
la música que te gusta, la comida que te gusta, la opción política que te gusta, dónde trabajas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues un centroide sería la media, en este caso estoy utilizando variables cualitativas y habría que usar otra cosa, la media de todos ellos. Un medioide sería la persona que menos se diferencia del resto. Sería la más representativa de esa mesa, ¿vale? Entonces, hay veces que es mejor utilizar uno y otro que es mejor utilizar otro. Además, no todos los métodos de clúster son iguales. Resulta que no es lo mismo asegurarme de que las personas que están sentadas piensen similar que asegurarme de que las personas que están sentadas no piensen muy diferente, ¿vale? Entonces voy a utilizar una estrategia o voy a utilizar otra estrategia de clúster. Entonces hay diferentes métodos de clúster que te aseguran una estrategia u otra estrategia, ¿vale? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Del Scan, Expectation Maximization, utilizan probabilidades, utilizan topología. Aplicación, bueno, pues ocupación de comportamiento similar en colonia basándose en características comunes, es decir, sin yo decirlo previamente, yo digo, esta gente se comporta de una forma similar, ¿no? Entonces lo voy a considerar una colonia, ¿no? Identificar grupos de murciélagos con patrones de vuelos similares, ¿no? Cosas, quizás estoy diciendo algo ahí que ya se me escapan un poco, pero bueno. Son ideas que se me ocurren, ¿no? Reducción de la dimensionalidad, tenemos análisis de componentes principales, el de correspondencia, que es el equivalente a las componentes principales, pero con variables cualitativas, ¿vale? Los autoencodes, que es un tipo de red neuronal. Entonces, por ejemplo, sí que nos sirve para reducir la dimensión, pues yo no puedo ver en 10 dimensiones, pero sí puedo ver en 2 o incluso en 3, ¿no? Entonces, si hago esa reducción de la dimensión, puedo ver los que se parecen o no se parecen, pero tengo que saber la cantidad de variabilidad que está aplicado, porque a lo mejor el gráfico no es representativo, bla, 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 un montón de cosas. Y también nos sirve porque pues, no es lo mismo meterle un algoritmo de estos 200 variables que meterle solamente 3, que son las 3 primeras de mi análisis de componentes principales. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que si ya pierdo datos ahí, al meterle las componentes principales en vez de las variables originales, más información estoy perdiendo todavía. Es decir, va a predecir de puta madre, además súper rápido, pero no sé qué ha provocado esa predicción, ¿vale? Y bueno, hay algunas más, así, el aprendizaje semisupervisado, ¿no? Uno de estos, aquí están los algoritmos genéticos, que es una reducción de la dimensionalidad, pero supervisada con unos objetivos específicos. Por refuerzo, ¿no? Que bueno, lo que hace es que recompensa y castigo, ¿no? Esto sirve muy bien para los experimentos que diseñas tú. Bueno, aquí algunas sugerencias, ¿no? De aplicaciones: simular estrategias de forrajeo, modelar navegación por ecolocalización, ¿no? Etcétera. Y bueno, conclusiones aquí de esta parte. Básicamente, estas son herramientas súper potentes, que funcionan muy bien, pero que hay que saber cada algoritmo qué es lo que hace y por qué lo hace, para utilizar el adecuado, ¿vale? Una cosa que es muy común es, voy a utilizarlos todos y lo voy a comparar con el que me dé el mejor resultado acorde a mis métricas, ¿no? Yo hago una métrica, por ejemplo, porcentaje de acierto, si estoy clasificando, ¿no? O errores medios, si estoy haciendo una regresión. Bueno, vale, sí, pero es que puede que tú hayas tenido esa buena clasificación, ese porcentaje alto de clasificación, aceptando mucho en una categoría y equivocándote mucho en otra, porque lo que pasa es que en la otra, o sea, si yo cojo y mi estrategia es decir, yo tengo 1000 personas y y hay 999 personas que tienen gafas y una persona que no tiene gafas, y tú me dices, hazme un modelado, yo lo voy a modelar para que prediga muy bien los que tienen gafas, pues va a tener un 99,9% de acierto aunque falle el otro. Entonces tú dices, tío, este modelo funciona de puta madre. No, ahora el otro, sin embargo, se equivoca un par de veces con los que no tienen gafas y ya tiene un 2% de fallo. Y dices, este es peor. No funciona así, ¿vale? Es decir, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Hay que entenderlo bien y que cada uno tiene su aplicación. Eso lo había entendido, lo de la gafa y todo esto, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo es una estrategia legítima, ¿no? Porque dices, vale, voy a comparar el que se equivoque menos. Vale, pero es que puede que se haya equivocado precisamente en el que a ti te interesa. Y bueno, se puede utilizar otros métodos como el boosting, el random forest es un método de boosting, por ejemplo, un poco importante, hay que entenderlo, ¿vale? Y siempre el tema fundamental, ¿no? Que es, si alguna vez surge algún tipo de dudas,
y realmente no estáis segura, no estáis seguros del tema, consultar a alguien que realmente lo domine, ¿vale? Porque aunque creáis que se están teniendo, hay veces que no. Y bueno, esto ya era por si queríais que hiciéramos lo de... Es que este era el disco que estaba escuchando mientras lo estaba haciendo, ¿no? Hablan de Sniffel, ha sacado un disco nuevo buenísimo. Y bueno, había hecho un poco esto, ¿no? Yo creo que no va a dar tiempo a hacerlo en este ya, ni mucho menos. Además que no se ha instalado. Si queréis os enseño un poquillo cómo sería un código, ¿vale? Eso sí, de esto, el específico que he hecho para esto. ¿Vale? Entonces, sería un poco cómo funciona el algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué serían los pasos a seguir? Bueno, pues primero voy a identificar las variables del sonograma que me permiten predecir, ¿no? Bien la especie de murciélago, ¿no? Genero un conjunto de entrenamiento, otro test, yo no lo tenía, así que le he preguntado, le he dicho al chat GPT, bueno, a otro, que me genere conjunto de entrenamiento, ¿no? Es decir, digo, coge esta especie y genérame estas variables dependiendo de la especie, ¿no? Y después he hecho un script donde hemos aplicado redes neuronales, random forest y el deep learning para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, pues primero yo, dentro de mi ignorancia, ¿no? He pensado que los parámetros que tienen que ver con la frecuencia de emisión del murciélago son esos que he puesto ahí, ¿vale? Entonces, no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero bueno, creo que más o menos va así, ¿no? Estos son los parámetros de frecuencia. Ahora, había otros parámetros que no están relacionados con la frecuencia, ¿no? que también he definido, que son temporales, que son la duración de la llamada y el intervalo entre pulsos, ¿vale? Después le he metido algunos parámetros espaciales de forma que son, son cualitativas, son variables cualitativas, ¿no? Que es el tipo de llamada, ¿no? Si es frecuencia modulada, frecuencia constante, frecuencia combinada, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, ahora lo que he hecho aquí, si os fijáis, es que le he dicho que he cogido y he definido 3 especies de murciélagos, ¿no? Que han sido... Lo tengo por aquí. Han sido el Myotis lucifugus, ¿vale? Entonces he buscado, bueno, he buscado y he dicho, vale, el Myotis lucifugus, ¿entre qué rangos tiene esas variables, ¿no? Que yo he definido antes, ¿no? Y tiene esos rangos, ¿no? He cogido el Fuscu, que son norteamericanos también, después me lo sabía, y he visto que los rangos de los parámetros que hemos definido antes están aquí, ¿no? Están en esa... Y después sí, que es el Pipistrellus, ¿no? Que su rango de frecuencia, o sea, todos los valores que adquieren estas especies, pues están entre esos valores, ¿no? Entonces lo que le he dicho es que me genere 130 realmente datos ficticios de cada uno de ellos que tengan entre esos rangos, ¿vale? Entonces, y 30 de ellos son los que voy a utilizar para predecir, es decir, voy a coger 100 de cada uno para generar el modelo y después voy a dejar 30 que no han participado en la generación del modelo, son un conjunto de test, ¿vale? Para ver si mi modelo funciona en ellos que no han participado nunca, ¿vale? Entonces, el modelo que lo he hecho sin validación, es decir, con parámetros que más o menos suelen funcionar bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí la genera, ¿no? Entonces, esto, al hacerlo todo, me generaría un conjunto de datos que además, si queréis, os lo puedo pasar porque lo tengo exportado en Excel, ¿vale? Lo he puesto en CSV, ¿vale? Entonces me ha generado un total de 390 entradas, ¿vale? De 130 de cada una de esas especies. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que el conjunto me iba a salir bien, lo sabía ya, porque está balanceado. Es decir, tengo lo mismo de cada especie. El problema ocurre cuando tengo diferentes de cada una de las especies porque el algoritmo se va a sesgar para la que más tiene, el ejemplo de la gafa, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen estrategias de mitigación, ¿vale? Para ese tipo de cosas, ¿vale? Existen ciertas estrategias que hay que conocer, si conocemos el algoritmo lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí, esto si queréis os lo paso, explica un poco qué es lo que hace cada parte del código, ¿no? Defino los parámetros, ¿vale? Defino las especies, esos son los rangos de las variables de las especies, ¿vale? Y ahora le digo que me genere
que me genere esos datos y que lo guarde en CSV, ¿vale? Entonces ahí lo explico un poco, ¿no? Y ahora aquí vendría un poco lo que sería la aplicación del algoritmo de aprendizaje automático. Utilizamos 3 librerías. Esta es la de red neuronal normal, ¿vale? Esta es el Random Forest. Caret sirve para hacer validación y test, ¿vale? Y ver si son buenas o son malas las predicciones. Y por último H2O, que esta, por eso también no tiene sentido que lo hagamos, porque se conecta a internet y utiliza Deep Learning, ¿vale? De la empresa H2O. Entonces, aquí viene un poco el código, ¿no? Entonces aquí primero cargamos los datos y siempre importante, hay que poner las cosas bien, es decir, hace falta un preprocesamiento de datos. Estas variables de aquí son factores, son cualitativas, se lo tengo que decir a él, ¿vale? Para que lo haga bien, ¿no? Entonces digo que la convierta en cualitativa. Estas son numéricas y le digo, oye, que estas son numéricas, independientemente de lo que tú interpretes, eso es numérica, siempre. ¿Vale? Siempre deben de estar escaladas, especialmente las redes neuronales y las máquinas vector soporte, es decir, todo tiene que estar medido en la misma escala. Entonces, por ejemplo, no vale meter altura y longitud del brazo, no, tienen que estar, ¿por qué? Porque la longitud del brazo está en una escala de un máximo, un mínimo y una media, mientras que la altura está en otra escala con otro máximo, otro mínimo y otra media, todo tiene que estar homogeneizado, ¿vale? En algunos no hace falta, como Random Forest, pero en la mayoría sí, ¿vale? Entonces, ahí tenemos los conjuntos de entrenamiento para la red neuronal y así hace la red neuronal sin ningún tipo de... Normalmente estas cosas se tunean, ¿vale? Es decir, el decay, esta es la tasa de crecimiento del algoritmo de retropropagación. Es decir, cómo va buscando la solución óptima del algoritmo, ¿no? Entonces, normalmente yo le he puesto 0,01 porque sé que hay pocos datos, pero si tú tienes un montón de datos, ese 0,01 puede hacer que esto te tarde días o que el ordenador te reviente, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se hace son pequeños conjuntos de datos y se ve cuál es la tasa de decrecimiento del algoritmo que mejor funciona. Este es el número máximo de iteraciones que hace el algoritmo. Consigo las predicciones y ahora al final lo evalúo haciendo la matriz de confusión. La matriz de confusión es el porcentaje de aciertos que tiene cada uno de ellos, ¿vale? Obviamente tiene 100% de acierto. ¿Por qué? Porque las especies no se solapan nada, ¿vale? Eso lo tenía yo que haber caído bien, ¿no? Pero se ve muy claramente. O sea, fijaros que si pensáis que estos piensan como nosotros, prácticamente, o sea, al final fijaros que yo tengo estos dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este rango de duración y este son incompatibles. Y esta frecuencia mínima y esta frecuencia mínima son incompatibles. Entonces, si caen en una de esas, el otro ya está descartado. ¿Vale? Sencillísimo, ¿vale? Entonces, y este, pues, pasa básicamente lo mismo. Esta primera rango de duración se solapa con el otro, pero después la frecuencia mínima no se solapa. Entonces, es súper fácil identificarlo, no va a fallar identificarlo. Entonces, tiene un 100% de acierto. En los conjuntos test que no han participado aquí, ¿vale? Si quieren. Después, si hago un random forest, ¿cómo se hace en el random forest? Pues se hace prácticamente igual, ¿no? Simplemente cambia la función, se hace la predicción y también tiene un 100% de efectividad. Y el deep learning, como veis aquí, esto lo que hace es que se conecta al servidor de H2O, ¿vale? Esto normalmente tú tienes que decir cuánta potencia de computación necesitas, etcétera, etcétera. Conviertes necesitas tratar los datos en su formato, por lo tanto tienes que convertir en su formato, ¿vale? Esto no se puede olvidar, ¿vale? Y aquí ya pones cuáles son las variables de predicción, la variable que tú quieres predecir y también tiene un 100% no, sí, lo podéis hacer, vamos, que va a funcionar, ¿no? Y bueno, ahí viene un poquito explicando lo que es el clic que os he explicado yo y ya está, ¿vale? Entonces, básicamente, esto no hemos metido validación cruzada, ¿no? Pues para abreviarlo todo, pero es muy recomendable para saber los parámetros del algoritmo que necesitas, ¿no? Y bueno, no sabemos tampoco la importancia de las características, nunca. Normalmente en la red neuronal, menos todavía, hay métodos, pero son muy malos. Son muy malos, no son fiables de verdad. En el Random Forest sí son un poco más fiables, pero bueno, no podemos saber cuál es lo más importante. Y bueno, yo creo que las 6 puntos, más o menos me he cedido al final. Claro, voy a decirme un poquillo más de interrogación, pero bueno. Quien quiera esto me puede mandar un email a
Mi correo davidgalvez@us de Universidad de Sevilla, se lo mando o se lo paso a CSEMU para que lo ponga, lo que quieran. Y si tenéis alguna duda y creéis que nos da tiempo a algo, sí, pues ya, dime. Cuando tú haces esto y tienes ya este screen montado Sí. y tú quieres que el algoritmo te vaya aprendiendo y haciendo más Normal es que no te funcione. Simplemente tú le vas metiendo características, tú le vas metiendo datos reales. ¿Cómo haces para que los ordenadores te vayan guiando esos rangos o concentrando esos rangos? Porque aquí no tenemos solapamiento. Te vamos a... Imagina que yo cojo este para estas especies, pero lo traslado teniendo las mismas especies, imagínate, de Estados Unidos a España, ¿vale? Sí. La vocalización va a ser diferente, ligeramente diferente, y yo quiero que ese algoritmo me lo detecte y vaya reduciendo el error a base de darle de comer al monstruo. Claro. Eso es eso cómo lo alimentas. Vale, aquí como yo no tenía un conjunto de datos previo, entonces me lo he inventado. Entonces, en tu conjunto de datos, tú le irías metiendo los datos poco a poco, y ahora, si quieres ahorrar costes de computación, etcétera, lo haces por batch, que se llama, ¿no? Es decir, tú ahora tienes 1000 muestras, ¿no? Le haces el algoritmo y te hace tu mejor predicción, o sea, te genera tu modelo con esas 1000 muestras. Consigues más muestras, ¿vale? Entonces vuelves a hacer, no incorporas esas 1000 muestras a lo que tenías, sino que las otras las juntas con las 1000 muestras y vuelves a crear otro modelo entero, ¿vale? Eso es lo más barato computacionalmente hablando, es decir, hacerlo por batches. El tamaño de la muestra. Sí, aumentando simplemente eso, o sea, cambias tu conjunto de entrenamiento para generar un modelo nuevo con ese conjunto de entrenamiento. No lo añades, se vuelve a crear. Si no lo añades, se lo vuelve a crear con los mismos datos. Sí, eso es lo más sencillo, ¿vale? Eso es lo más sencillo. Si tienes un sistema suficientemente potente que sea capaz de tú ponerlo, que esto itere cada no sé cuánto tiempo y que la base de datos la tenga perfecta para que no te pete nada del script, perfecto, lo puedes hacer en tiempo real, vamos, no hay problema. Pero es costoso de implementar un sistema que te lo haga en tiempo real. ¿Vale? ¿Y a qué nivel, o sea, en qué momento decides tú que esa herramienta a ti te vale? O el error es tan pequeño, el error es tan aceptable, que tú decides que esa herramienta te vale a ti, tú te crees lo que te está diciendo la herramienta. A ver, que para eso lo tienes que entender bien, o sea, tienes que entender bien cómo funciona el cacharro y el error que tú estás dispuesto a tolerar, ¿no? Yo no trabajo con investigación de murciélagos nada más que algunas cosas. Gente que trabaja sabrán lo que están dispuestos a tolerar o no están dispuestos a tolerar. Eso, desde mi punto de vista, o sea, existen métricas, ¿no? Para decir si el algoritmo funciona bien o no funciona bien, ¿no? La tasa de acierto de tanto, pero si esa tasa de acierto, incluso aunque sea dentro de especies, tú puedes decir, hostia, que tiene un 95%, ¿qué más quieres, no? Bueno, si para ti ese 5% es importante, ahí es donde entra la capacidad humana y... Pues, por ejemplo, tú tienes que coger un vuelo y te dice el Google Maps, utilizando esto, te dice, tú llegas en 30 minutos, pero tú tienes que coger vuelo en 35, ¿tú te vas a fijar bien de eso o no? Es tu decisión, no es la del cacharro, ¿no? Dios te dice, es que el nuestro lo fía mucho, pero al fin es como tú lo usas, ¿no? Entonces, depende de lo que tú estés dispuesto. El nivel de tolerancia depende normalmente del objetivo de investigación. Normalmente del objetivo de investigación. Ahí siento no poder ser más específico, pero al fin y al cabo eso es una herramienta que está en nuestras manos y somos nosotros los que la tenemos que usar. Y somos los que estamos dispuestos a ver lo que dejamos en manos de esa herramienta o no. ¿Qué dejas en manos de Spotify para recomendarte música? ¿Qué dejas en manos de Google Maps para decirte a dónde vas? Es una herramienta, Es una herramienta, claro, hay que verlo así, ¿Algo más por algún lado? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, pues vámonos a la inauguración. Perfecto.